Estaba acordando mientras preparaba este mensaje que hace muchos años, cuando vivíamos en la aldea de la que les he platicado tanto tiempo. am, ¿Sí estamos bien con el sonido y todo? Sí. Mi compañero y mi amigo Mark, con el que pasé tantas aventuras, que era un muchacho tan aventurero, en una ocasión había conseguido él, éramos muy pobres, excesivamente pobres, nada más de dinero, porque de amor y de compañerismo éramos ricos, pero él había conseguido una pequeña canoa, una pequeña lancha, de esas que se construyen con madera muy rústica, y donde cabíamos nada más él y yo y un poquito de cosas ahí. Y a él, le encantaba ir a pescar al río, pero también lo hacíamos por necesidad, y yo le tenía pavor al río. Era inmenso, me daba mucho miedo el río, y él siempre me animaba a que fuéramos. Y entonces él siempre buscaba la manera de hacerme sentir más temor. Y ojalá que algún día Mark me escuche y sepa que me causó mucho temor y muchos traumas, pero también muchos momentos muy, muy hermosos. Y fuimos al río a pescar, y él se llevó este bote viejo que había conseguido no sé dónde, esta kayak, kayak de madera feo. Y nos fuimos, y ya nos metimos por allá a una parte muy, muy lejana en el río. Y tan pronto como estábamos en la mitad del río tratando de pescar en una parte que había agua un poco calmada, nos dimos cuenta que el bote tenía un agujero y se empezó a meter el agua. Y mi amigo Mark me vio la cara de temor, de terror, y comenzó a reírse como un loco, ¿verdad? Y me decía, compañero, me decía, nos vamos a hundir, saque el agua del bote. Y traíamos unos botecitos así de pequeños que habíamos cortado de unas latas de soda, donde habíamos echado, no sé si gusanos o no sé qué cosa. Y me dio uno de esos botecitos y me dijo, saque el agua. Y entonces yo comencé a sacar el agua del bote, con todas mis fuerzas, pero no importa qué tanto yo batallaba, el agua seguía entrando y seguía entrando más de lo que yo podía sacarla, y de repente ya nuestros pies están llenos de agua, y el bote ya empieza como a perder la estabilidad, y yo estoy con mi botecito de agua tratando de sacar el agua que se está metiendo, pero es demasiada y empieza a rebasar mi capacidad de sacar todo el agua que está viendo. Y allá del otro lado veo a mi compañero Mark, que está muriéndose de la risa, porque yo no logro sacar ni siquiera una parte del agua que está entrando en el bote, y ya cuando no aguanta más, él se tira al agua y nadando se lleva el bote a la orilla. Pero les cuento esta historia porque cuando preparaba este mensaje me acordaba de los momentos en nuestra vida en que nos sentimos rebasados por un problema, o nos sentimos rebasados por una necesidad, y no sabemos, y estamos intentando hacer algo, y no produce ningún resultado, o produce muy poco resultado, ¿no? Y buscamos la manera y nos esforzamos, y nos damos cuenta que hay otros a un lado que a lo mejor ni siquiera les importa que el bote se está hundiendo, y nosotros estamos preocupados porque nos vamos a morir, y vamos a dejar a nuestras familias, a nuestros hijos huérfanos, y a nuestra esposa viuda, y a la iglesia sin pastor. Pero estamos ahí luchando, y nos rebasa la capacidad de hacer algo. Y les cuento esto porque en estas semanas nos hemos sentido rebasados una vez más. De verdad pensábamos que el problema del COVID-19 nos había hecho fuertes, y nos había sacado todo el coraje y los recursos que teníamos, y estábamos listos ya para continuar nuestras vidas en esta nueva realidad. Y luego de repente la semana antepasada ocurre el trágico incidente, más bien la trágica muerte y asesinato del señor George Floyd, y de repente el país entero se vuelca en una protesta en contra de la injusticia, de la opresión, de la violencia policíaca, y esa protesta que comenzó como algo bueno se deforma en violencia contra otros, en saqueo a los negocios, y de repente nuestro país está una vez más, nuestra sociedad está una vez más en el caos. Cuando pensamos que ya habíamos salido del caos, de repente estamos otra vez metidos en un problema que ahora parece mucho más grande de lo que
de lo que teníamos al principio, y ahora la situación sentimos que nos rebasa completamente. ¿Se ha sentido usted así alguna vez? Esta situación u otras situaciones en su vida rebasan su capacidad para lidiar con ellas. Y nos preguntamos, ¿qué es más fuerte que la violencia? ¿Qué es más fuerte que las manifestaciones? ¿Qué es más fuerte que el enojo que sentimos y la frustración? ¿Cómo enfrentamos estas cosas en nuestra vida que sentimos que nos llenan el bote completamente de agua y nuestro pequeño cubo no es capaz de sacar ni siquiera una porción, y sentimos que el mundo se nos viene encima y que de repente nos estamos hundiendo y no hay nada que podamos hacer? E incluso tal vez hay otros que más que ayudarnos, más le echan leña al fuego para que siga ardiendo, ¿no? ¿Qué es más fuerte que estas cosas? Yo quiero decirles antes de que dejen de escucharme, porque sé que estando en las redes sociales es muy fácil irse de un lado para otro, pero antes de que dejen de escuchar, déjenme decirles que más fuerte que la violencia, y más fuerte que las manifestaciones, y más fuerte que el odio, y más fuerte que el enojo que sentimos, y más fuerte que la frustración, y más fuerte que el mismo gobierno, y que todo lo que pueda estar ocurriendo, es el amor de Dios. El amor de Dios es mayor que todas las cosas. Déjenme decir esto de una manera clara para que su corazón se enternezca con estas palabras. El amor de Dios es mayor que cualquier situación que nos está rebasando en este momento. Pero ¿cómo experimentamos este amor de Dios? Y más aún, ¿cómo puede este amor cambiar nuestras vidas? ¿Y cómo puede cambiar nuestra ciudad? ¿Cómo puede cambiar las comunidades en que vivimos? ¿Cómo puede cambiar nuestras familias? ¿Cómo puede cambiar nuestra propia vida? Y al final, ¿cómo puede cambiar nuestro país y nuestro mundo entero? Quiero que regresen al pasaje que leíamos hace un momento en Mateo capítulo 22. Es un pasaje muy, muy conocido, lo hemos estudiado muchas veces porque es uno de esos pasajes que le dan identidad a nuestra iglesia. Nosotros decimos siempre que nuestro propósito es amar a Dios y amar a otros. Y en este pasaje encontramos esa expresión de Jesucristo cuando se le pregunta acerca del mandamiento más grande, tratando tal vez de atraparlo en algo que él no dijera bien. Y Jesucristo les da estas palabras que conocemos muy bien nosotros. Están en Mateo capítulo 22, comenzando en el versículo 34. Esto es lo que la palabra del Señor nos dice. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Y uno de ellos, un fariseo experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Saben, los fariseos, los estudiosos de la ley habían categorizado un montón de mandamientos y había un gran debate acerca de cuáles eran los más importantes y cuáles eran los que se debían cumplir y cuáles no se deben de cumplir. Pero la pregunta implícita también es: ¿cuál es la mínima cosa que puedo hacer para estar bien con Dios? En lugar de pensar cómo puedo dar mi vida completa al Señor, es ¿cuál es la cosa más mínima que puedo hacer para obedecer los mandamientos de Dios? Y la respuesta de Jesús es sorprendente. Jesús tomando del pasaje central que le da identidad a la nación de Israel, de Deuteronomio capítulo 6, donde se encuentra la oración Oye Israel, o la Shema. El Señor Jesús utiliza estas palabras y les dice: el mandamiento más grande es este: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante. El segundo es igual al primero, y no se puede hacer el primero sin hacer el segundo, ni el segundo sin hacer el primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, en estos dos mandamientos se encierra todo el poder de la ley y de los profetas. Ahora escuchemos bien esto una vez más, porque estos hombres están tratando de llegar a Jesús para decirle: Señor, ¿cómo hacemos para obedecer los mandamientos de Dios? ¿Cómo lidiamos con nuestra vida? Y el Señor les dice: esto es lo más importante y lo que debemos ponerle más atención. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí se encierra la ley y los profetas. Ahora déjenme decirles que los judíos se encontraban envueltos en ese momento en una guerra política y religiosa. Por un lado, los romanos los mantenían oprimidos, mientras que los mismos, es decir, los soldados romanos, mientras que los mismos gobernantes romanos los usaban como piezas de una jugada del ajedrez político. Los judíos estaban en medio estaban dominados por los romanos, quienes los maltrataban, pero también los utilizaban como parte de su juego político.
Y luego por otro lado había facciones religiosas entre ellos que los mantenían separados y listos para luchar hasta la muerte por sus convicciones. Por ejemplo, había fariseos que estaban peleando por el control del templo. Esa era una facción de los judíos. Los fariseos peleaban por controlar el templo porque en ese tiempo los saduceos eran los que tenían más poder en el templo. Pero por el control del pueblo peleaban los fariseos porque los saduceos tenían el control del templo. Y los saduceos se mantenían siempre en lucha por seguir controlando el templo y seguir poniendo los sacerdotes que les convenía a ellos que estuvieran en el templo. Entonces estos dos grupos estaban siempre peleando por sus convicciones religiosas. Haciendo un paralelo entre nuestra situación moderna, pudiéramos decir que por un lado estaban los liberales y por otro lado estaban los conservadores religiosos. Y los dos estaban siempre pugnando por el poder de la opinión del pueblo y por el poder de manejar el sistema religioso del país. Y luego por otro lado había otro grupo que se llamaban los herodianos. Y los herodianos eran aquellos que querían congraciarse con Roma y querían alcanzar posiciones de poder y querían estar bien con Roma para que los trataran bien a ellos, y querían congraciarse con el imperio. Si le trazamos un paralelo a nuestra vida moderna, podemos también decir que hay entre el pueblo de Dios aquellos que quieren congraciarse, ¿verdad?, con los gobiernos de este mundo, no por ninguna otra cosa, sino para poder adquirir más poder. Y luego estaban los celotes que luchaban por derrocar al imperio de Roma. Entonces había estos 4 grupos, tal vez había más, pero había estos 4 grupos que habían creado esta tormenta política y religiosa donde el pueblo estaba siempre siendo jalado a opiniones distintas. ¿Quién tiene más poder y puede utilizarlo para sus propósitos? Ha sido siempre el problema de la raza humana. Tener más poder y utilizarlo para nuestro propio beneficio ha sido siempre nuestro problema. Es que en medio de este contexto es cuando la pregunta le llega a Cristo, y al responderla Jesús se refiere a la Shema, al mandamiento de Dios, cuando Israel está rodeado en contra de las naciones que son sus enemigos y de una idolatría que los está abrazando. Es ahí cuando el Señor le da esta palabra al pueblo, y es la misma que utiliza Jesús en un momento de conflicto en la nación. Escucha, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y miren, qué revelador es que Dios haya enviado a su Hijo en medio de ese ambiente político y religioso tan tenso. Piensen en esto por un momento. Qué revelador es, qué cosa tan interesante nos dice del carácter de Dios y de los planes de Dios, que el Padre haya enviado al Hijo en este momento tan particular de la historia, cuando el pueblo de Dios está enfrascado en una lucha política y religiosa. Ahora, porque si Jesús no tuviera nada que ver o nada que decir o nada que ofrecer en medio de esta profunda crisis de la sociedad de su tiempo, entonces ¿para qué enviarlo en esa época? Porque Dios pudo haberlo enviado en cualquier otra época, pero lo envía en una época donde hay estas tensiones políticas, religiosas, sociales. Y en medio de todo esto aparece esta respuesta de Jesús. Pero todavía nos queda la pregunta a nosotros: ¿cómo el amor de Dios puede cambiar nuestras vidas y la de otros? ¿Cómo puede el amor de Dios cambiar nuestras comunidades? Dudamos a veces del poder del amor de Dios y nos preguntamos cómo puede cambiar un mundo entero cuando ni siquiera ha terminado de cambiar nuestra vida. ¿Cómo puede el amor de Dios terminar con las tensiones raciales y la opresión y la pobreza y el dolor y la maldad y todo lo que ocurre alrededor nuestro cuando ni siquiera ha cambiado mi vida? ¿Será que el amor de Dios es suficiente para cambiar este mundo? Cuando nos vuelve a tomar por sorpresa como estas semanas pasadas, el odio que las personas tienen unos por otros. Cuando nos vuelve a tomar por sorpresa la violencia tan arraigada en el corazón de la sociedad. Cuando volvemos a tomar el trago amargo de la impotencia y vemos con horror que ningún intento, ningún método, ninguna manifestación puede por completo derribar las barreras que nos separan.
barreras raciales, barreras económicas, barreras de educación, barreras de color de piel, barreras de lo que sea. Los seres humanos somos expertos en levantar barreras que nos separan, somos expertos en trazar la línea entre ellos y nosotros, entre los buenos y los malos, los blancos y los negros, y cualquier otra cosa en la que nosotros podamos trazar una línea, ahí lo haremos, porque es la naturaleza humana, disfuncional por el pecado que la ha atacado, el trazar líneas y levantar barreras que lo separan de aquellos que están a su lado. ¿Se han preguntado alguna vez, hermanas y hermanos, si la respuesta de Jesús a este hombre, la respuesta de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, será que realmente es la solución a nuestros problemas en el día de hoy? ¿Cree usted que esta es la solución para nuestros problemas? ¿Se ha preguntado alguna vez esto? Si es posible que amar a Dios y amar a otros sea algo más que una solución ilusoria ante los problemas reales que nosotros enfrentamos, porque pudiéramos llegar a pensar de esa manera. Y a lo mejor eso del amor de Dios es bonito, y sí, nos gusta hablar del amor de Dios, pero no tiene efecto en los problemas reales de mi vida. Y por supuesto que entendemos que Dios nos ama y Él está en los cielos y tiene cuidado de nosotros, pero no tiene mucho efecto en las situaciones reales de mi vida. Al final de cuentas, no somos muchas veces los mismos cristianos que estamos en el centro del conflicto, a veces por hablar de más y a veces por no decir absolutamente nada y quedarnos callados. No es cierto, hermanos y hermanas, que muchas veces somos nosotros los primeros en dudar del gran amor de Dios para sanar las heridas entre nosotros y para aprender a amar a aquellos que son distintos. Si el amor de Dios no es suficiente, entonces, ¿qué lo es? Si el amor de Dios no es suficiente para sanar y para salvar y para restaurar y para derrumbar las barreras, entonces, ¿qué lo es? Porque saben que la realidad es esta: no pareciera que el amor de Dios lo resuelve todo, no pareciera que el amor a nuestro prójimo lo resuelve todo. Si el amor de Dios hizo que Cristo terminara en la cruz, ¿qué nos asegura que su amor es suficiente para cambiar nuestras vidas y las vidas de otras personas, para erradicar el pecado y la maldad, para traer justicia y verdad, para terminar con el racismo y la violencia? Pero déjenme les digo esto, es tan hermoso pensar en esto, pero ¿qué si la mayor manifestación de Dios y su poder residen precisamente en la cruz de Cristo? ¿Qué si el poder de Dios en transformar nuestras vidas a través de su amor es a través de la cruz de Jesucristo, es a través del amor sacrificial por Él y por otros? El amor de Dios es la omnipotencia de Dios. La verdad es esta: Cristo vino en un tiempo específico de la historia que es muy similar al nuestro, con divisiones políticas y religiosas y sociales, y formó un grupo de seguidores que tuvieron que enfrentarse con las tensiones políticas y religiosas de su tiempo. Tuvieron que hacerse preguntas de qué significaba vivir en este nuevo reino del que Jesús tanto hablaba, y que era distinto vivir en ese reino a vivir en la realidad en que ellos vivían en ese momento. Pero también lograron ver algo muy importante que nosotros tenemos la oportunidad de ver también. Pudieron lograr ver cómo Jesús se enfrentó a los poderes de su tiempo, cómo Jesús le hizo frente a los problemas de su tiempo y cómo resolvió en su persona los conflictos de ese tiempo. Él hizo, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, Él hizo de los dos pueblos una nueva humanidad. Dice, de ambos pueblos hizo una sola humanidad, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, formando de los dos una nueva humanidad. ¿Por qué decimos que el amor de Dios es mayor? ¿Por qué decimos que el amor de Dios es suficiente? Porque el amor de Dios es la acción de entregarse siempre por el menor, entregarse siempre por el ofensor, entregarse por el oprimido. Por su gran amor y por su bondad, el Padre envía al Hijo a rescatar a la humanidad. Por su gran amor y su bondad, el Hijo redime a los seres humanos con su sacrificio en la cruz y envía a su Espíritu Santo para crear un pueblo para Dios. Por su gran amor y su bondad, el Espíritu Santo habita en el corazón de ese pueblo, la iglesia, y la envía para rescatar a un mundo perdido y quebrantado. ¿Por qué el amor de Dios es mayor?
Porque todos los que buscan poder lo buscan para sí mismos. Todos los que buscan autoridad la buscan para su propio beneficio, para el control de otros. Pero Dios, quien es omnipotente, en lugar de guardar su poder para sí mismo, lo comparte con su creación. El Salmo 8 dice: ¿quién es el Hijo del Hombre para que de él te acuerdes? Le has hecho poco inferior que los ángeles y lo coronaste de honra y de gloria. Lo hiciste señorear sobre todas las cosas de este mundo. Dios en su amor nos comparte de su poder, porque su poder no es para engrandecerlo únicamente a él mismo. Dios se hace vulnerable y camina con los débiles y los rechazados. Le da el poder a los caídos. El amor de Dios, hermanas, hermanos, es mayor que la desobediencia de Adán y Eva. Fue mayor que el asesinato de Caín y la violencia en contra de su hermano. Fue mayor cuando la humanidad se encontraba rebasada por la violencia. El amor de Dios salvó a Noé y a su familia. Cuando se encontraban rebasadas por la idolatría, el amor de Dios escogió a Abraham para formar una nueva nación. Por amor, Dios preservó a su pueblo en Egipto, y aún en medio de Egipto lo prosperó. Y por amor levantó a Moisés como libertador para sacarlo de Egipto con mano poderosa. Hermanos, por amor el Señor estableció su pacto con David y le prometió que su reino no tendría fin. Mostró su amor a un pueblo rebelde por boca de sus profetas todo el tiempo. Y no importó qué hubiera hecho el Señor, siempre le rechazamos, siempre le negamos. Pero por amor envió también a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Y la Escritura dice: nosotros le matamos al autor de la vida colgándolo en un madero, pero la muerte no pudo retenerlo, y ha resucitado y está sentado a la diestra de Dios, desde donde gobierna todas las cosas. ¿Por qué resistimos el amor de Dios? ¿Por qué no mejor rendirnos ante este amor que es eternamente persistente? Hermanos, la virtud de la Trinidad, su omnipotencia, significa que Él puede llevar a cabo todos sus planes sin imponerse, sin controlarnos, sin forzarnos. Dios obra todas las cosas por el poder de su amor. Por ese amor espera pacientemente, y por ese amor te ha esperado pacientemente. Por ese amor persigue incesantemente y ahora te está persiguiendo incesantemente. Por ese amor busca incansablemente y ahora te está buscando incansablemente. El amor de Dios abraza al pecador. El amor de Dios perdona al ofensor. El amor de Dios salva al penitente, santifica al creyente, alienta al afligido, fortalece al caído. El amor de Dios protege al pobre, guarda al huérfano, provee para la viuda, cuida al inocente, escucha el clamor de los oprimidos y les responde. No hay amor más grande que el amor de Dios, porque Dios es amor. No hay amor más grande que el amor de Dios, porque Dios es amor. El amor de Cristo no es un concepto abstracto, no es una filosofía de donde nosotros sacamos principios para vivir. La palabra del Señor nos dice claramente: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, y el que ama a Dios tiene que amar también a su hermano. Y Jesucristo aquí está hablando exactamente de lo mismo. Dice: el mayor y más grande mandamiento, la manera como se cumple la ley de Dios y la justicia de Dios y el plan de Dios, es amarle con todo tu ser y amar a tu prójimo como a ti mismo. Así es que no es un concepto abstracto, ni una filosofía que nos da principios para mejorar nuestra vida. El amor de Dios es poderoso por esta razón, porque nos invita a entregar nuestras vidas por otros. Escuchen bien esto: el amor de Dios es poderoso porque nos habilita para entregar nuestras vidas por otros, tal y como su Hijo Jesucristo entregó su vida por nosotros. ¿Por qué el amor de Dios es mayor? Porque te da la capacidad de pensar en otros, de mirar a otros, de ser compasivo con otros, de entregarte por otros, aunque no lo merezcan, aunque nunca vayan a responder, aunque nunca se den cuenta, porque así fue como Cristo, dice la Escritura, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo el amor de Dios cambia nuestras vidas? Entregando a su Hijo por nosotros. ¿Cómo el amor de Dios cambia el mundo? Entregando a sus hijos por otros. El verdadero amor es un amor que se entrega. Debemos luchar en contra del racismo con el amor de Dios.
Debemos luchar, debemos reconocer en amor que hay un sistema opresivo y debemos enfrentarlo en amor. Debemos descubrir nuestras inclinaciones pecaminosas y redirigirlas en el amor de Dios. Debemos encontrar que nuestros afectos están deformados y que somos egoístas y que nos sentimos superiores a otros y que creemos que estos problemas no nos afectan, y debemos en el amor de Dios luchar contra eso. Debemos ver a nuestros semejantes que fueron creados a la imagen y semejanza de Dios y amarlos como si amásemos a Dios mismo, porque el amor que tenemos para otros está basado en el entendimiento de la misma naturaleza de Dios. Amamos a otros porque Dios nos ha amado a nosotros en Cristo y nos ha dado su Espíritu Santo. Quiero terminar con esto en esta mañana. Por su gran amor y su bondad, escuchen bien, el Padre ha enviado al Hijo a rescatar a la humanidad. Por su gran amor manifestado en la cruz, el Hijo redime a la humanidad para que vengan a ser parte del reino de Dios. Y después de eso nos envía su Espíritu Santo para formarnos como un pueblo de Dios. Por su amor y por su bondad, el Espíritu Santo nos envía a nosotros, a este mundo, para que con la proclamación del Evangelio en amor restauremos nuestras relaciones, el mundo que nos rodea y la humanidad completa, y trayéndola a los pies de Cristo. Así es que aprendamos a conocer que Dios es amor y aprendamos a manifestar el amor de Dios a otros. Derribemos en el poder del amor de Dios las barreras que nos separan. Luchemos contra el odio y los prejuicios con el amor de Dios, y que nuestras vidas y las vidas de aquellos que nos rodean sean cambiados por el amor incondicional, eterno, amable e imparable de Dios que fue manifestado en Jesucristo. ¿Cómo puede el amor de Dios cambiar nuestras vidas? ¿Por qué el amor de Dios es mayor? En su Hijo Jesucristo encontramos la respuesta a estas cosas. Él se entregó por nosotros para que nosotros podamos entregarnos por otros. El reino de Dios es un reino de justicia y de paz, de perdón, de reconciliación. Entramos a ese reino por la sangre de Jesucristo que Él derramó en la cruz. Si nos estás escuchando esta mañana, si has estado batallando por lo que está ocurriendo en nuestra ciudad y en nuestro país, si has sentido la presión de que no has dicho nada, o has sentido la presión de que has dicho mucho y no has hecho nada, si has sentido que eres parte del problema, o tal vez eres parte de los que han sido oprimidos, si tú mismo en tu propia vida no te habías dado cuenta de lo horrible que es odiar a otras personas y de las cosas tan horribles que crea alrededor nuestro, hoy es el momento de rendir tu corazón completamente a Jesucristo, para que Él, por su gran amor, envíe a su Espíritu Santo para que te dé un nuevo corazón, una nueva vida, y puedas vivir en el amor de Dios, amando a otros y cambiando este mundo por ese gran amor. Permíteme orar por ti, y después de esta oración vamos a estar